Hola, ¿qué tal? Les saluda su hermano José Juan Valdés y esto es Evangelio y Vida. Las lecturas del día de hoy continúan otra vez, seguimos con el ciclo de Abraham, ¿no? Es la primera parte del capítulo 12 al capítulo 27 más o menos, será el ciclo del primero de los patriarcas, ¿no? Nuestro padre Abraham. Y el día de hoy la prueba de fuego, la difícil, la complicada de verdad. Dios le pide a Abraham que le entregue en sacrificio a su hijo Isaac. No su único hijo, sino su favorito, el hijo de la promesa. Y es súper importante lo que nos muestra la palabra del día de hoy. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham está por encima de la promesa que ha recibido de Dios mismo. Dios le prometió una descendencia como las estrellas del cielo y ahora le pide a su hijo, al hijo de la bendición, al hijo por el que vendría esta descendencia. Y y Abraham prefiere a Dios más que a sus promesas. Sí, aunque suene difícil. Digo, la fe de Abraham impresionante. Entregar al hijo, aunque en el tiempo de los patriarcas en algunas áreas por ahí en Medio Oriente era normal, para calmar la ira de los dioses en que se creían en ese tiempo, ofrecer algún tipo de sacrificios humanos, incluyendo el de los propios hijos. Abraham se queda con la fe en Dios mismo, ese que le llamó, ese que le pidió salir de Ur. Cree en Dios por encima de la promesa, pone en riesgo la promesa por creer en Dios mismo. Recuerdo, y una vez hablando con Juanjo, vocalista de Vuelta en U, Juanjo, mi amigo de Vuelta en U por ahí en McAllen, mi amigo y mi tocayo, y hablamos sobre el cardenal Bantuán, que estuvo preso, ¿no? Muchísimos años como obispo, y que lo hicieron obispo, casi recién lo hicieron obispo y terminó preso, y mayoría de su obispado, mayoría de su ministerio lo pasó tras unas rejas, y que le cambiaban a la gente que lo cuidaba porque terminaba con su plática, con su trato, mostrándoles el rostro de Jesús y la gente convirtiéndose. El cardenal Bantuán en esta situación escribió un libro maravilloso donde nos habla y nos invita a enamorarnos de Dios más que las cosas de Dios. A veces nos enamoramos de las cosas de Dios y cuando éstas se van o cuando no están presentes nos sentimos decepcionados. El cardenal Bantuán nos invita a enamorarnos de Dios más que de las cosas de Dios. A veces nos pasa de verdad que estamos felices en nuestra fe porque hay resultados, porque hay frutos, porque etcétera. No, nuestra fe debe estar por encima de eso. Otra cosa interesante en la primera lectura del día de hoy es la confianza de Abraham en que Dios proveerá. Mira, me imagino los sentimientos de Abraham de cualquier manera como padre caminando con su hijo y su hijo haciéndole preguntas de: papá, ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el animal? Y Abraham dirá: Dios proveerá, Dios proveerá. Una confianza total en Dios. A veces en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio de no entender nada, hay que ser como Abraham. Dios, no veo claro de dónde va a llegar, ¿no? O en medio de la situación súper difícil, Dios proveerá. Y así lo hace. Les entrega un carnero para ofrecerlo en sacrificio. Y Dios se da cuenta de esta fe impresionante de Abraham, impresionante, ¿no? Del Evangelio, encontramos una doble sanación. Esto es lo importante del Evangelio. Uno, el paralítico, como tres agentes me parece, o tres personajes que tenemos que ver el día de hoy y sus actitudes. Los que cuestionan la acción de Jesús, que están ahí presentes en el Evangelio corrido, que no les llena el ojo nada, que viven de las normas y de las leyes y que si se hace una cosa, si no se hace, esa gente la va a encontrar donde quiera. Dos, el parapléjico mismo, ¿sí? El parapléjico mismo o paralítico que es traído con su condición espiritual y con su condición física. Y tres,
Los amigos, muy interesante esto, los amigos que traen al parapléjico. Este es el relato del que baja por el techo en otro evangelio. Es el mismo paralítico. Mateo lo ha adaptado, lo ha simplificado, ¿no? Aquel relato, pero es el que los amigos, no teniendo acceso a Jesús, hacen un hoyo por el techo, lo bajan. La fe de los amigos. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son mis amigos? Los que nos acercan a Jesús. Los que nos acercan a Jesús. Incluso en medio de nuestra enfermedad, de nuestra dificultad, los que nos llevan a Jesús con una fe grande, impresionante, los amigos. Y finalmente, ¿no? Tenemos a Jesús mismo que le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y claro, saltan los que cuestionan: ¿quién se cree esto? En el siglo I, desde el punto de vista de los escribas, sobre todo, de los fariseos, esta es una blasfemia. Solamente las cosas de Dios las podía perdonar Dios, y Jesús está declarando que los pecados de esta persona son perdonados, y empiezan a cuestionar lo que dijo Jesús, y Jesús le dice: ¿qué es más fácil? Complicado interpretar esa parte, pero ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados? ¿O levántate y anda? Entonces Jesús hace eso. Le dice al parapléjico, al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. Y este se pone de pie. Esta es otra cosa interesante. Cuando Dios habla, cuando Jesús habla, pasan cosas. La palabra de Dios es poderosa. Dios no habla en vano. Nosotros a veces hablamos y no pasa nada. Jesús habla y pasa algo. Levántate y anda, y eso sucede. La palabra de Dios es poderosa. Sucede. Y el parapléjico se levantó. Se levantó doblemente sano. Sano espiritualmente, perdonado, ¿sí? Y sano físicamente. Muchas ocasiones estamos enfermos del alma, y eso hace que estemos enfermos del cuerpo. A veces la sanación física debe comenzar por la sanación espiritual, por ataduras, por pecados, por cosas que vamos cargando. Jesús, sabiamente en el evangelio del día de hoy, comienza perdonando, desatando, desamarrando las cuestiones de la vida espiritual, para después que la sanación física venga. Hoy, ¿qué le queremos pedir a Dios? ¿Qué le queremos pedir a Jesús? Por medio de esta palabra. Primero, confiar en Él. Confianza en Jesús, en su palabra. Confianza total en el Dios que camina con nosotros. Y segunda cosa, que nos perdone y que nos sane. Que el día de hoy el Señor tenga misericordia de nosotros, porque todos tenemos algo que nos perdonen, y nos sane si tenemos alguna enfermedad. Que el Señor hoy nos envíe perdonados y sanos como aquel paralítico. Esto es Evangelio y Vida. Una vez más, les invito a que lo compartan. Dios los bendiga. Hasta la próxima.